¿Por qué no me lo has dicho antes?, protestó Han. Porque ni tú ni yo podemos hacer nada al respecto. Los Yuzhanbong han ocupado Guindine. Hay maneras de solventar eso, masculló Han distraídamente. Eres exasperadamente predecible, dijo Leia apretando los labios. Y tú te preocupas demasiado. Alguien tiene que hacerlo. Leia, ¿te quedarás allí algún tiempo? En Raltir, quiero decir. Ella negó con la cabeza. Si mi opinión cuenta, iremos a Rouen. Después viajaré hasta Japes. ¿Japes?, repitió Han incrédulo. ¿Y tú me acusas de correr riesgos? ¿Por qué Japes precisamente? Si tengo suerte, conseguiré la ayuda del consorcio. La flota de la Nueva República está demasiado desperdigada para defender las colonias y el núcleo está desprotegido. Y ahora que Bilbringi, Corelia y quizás Botabui corren peligro, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Y eso, Han, me recuerda que el almirante Sof ha pedido a Anakin que vaya a Corelia para ayudar a poner en funcionamiento la estación Centralia. Ya era hora de que la Nueva República empezara a pensar en la defensa de Corelia, resopló Han. Entonces, ¿estás de acuerdo con ese plan y con la intervención de nuestro hijo? Aunque ninguno de los dos podamos estar allí con él. ¿Cuántos años tenías cuando aceptaste llevar los planos técnicos de la Estrella de la Muerte? ¿Cuál de nosotros cuida de Jaina cuando vuela con el escuadrón pícaro? Pero, además, Anakin es un Jedi. Supongo que tienes razón, aceptó Leia, aunque parecía claramente escéptica. Han sonrió ambiguamente. Da recuerdos de mi parte al príncipe Isolder. ¿Por qué no me acompañas a Japes y se lo das en persona? ¿Cómo? ¿Y estropearte la diversión? Rió Han ante la idea. ¿Qué se supone que significa eso? Él abrió la boca para contestar, pero se lo pensó mejor y empezó de nuevo. ¿Qué esperanzas tienen los que no pudisteis evacuar de Guindine? Leia cerró los ojos y agitó su cabeza. No estoy segura ni de que hayan sobrevivido. Soy Chine Cal, comandante de la nave en la que os encontráis, anunció el Yuhanbo en perfecto básico, mientras serpenteaba lentamente entre los seres inmovilizados y esposados capturados en Guindine. Era delgado y muy alto. Llevaba un turbante en el que anidaba una criatura alada de redondos ojos negros que brillaban apenas unos centímetros encima de los del propio Chinecal. Su capa de mando también parecía tener mente propia y flotaba por encima de la flexible cubierta. Los dibujos que adornaban sus antebrazos tenían motivos decididamente animales, aunque de una clase de animales desconocida para que cualquiera de los cautivos, y los dedos de sus largas manos eran garras curvadas. Esta nave, que en vuestro idioma responde al nombre de guardería, será vuestro mundo en el previsible futuro. El propósito de su diseño esférico lo comprenderéis a su debido tiempo, pero aunque no comprendáis sus misterios, quiero que la consideréis como vuestro hogar, y a mi tripulación y a mí mismo como vuestros padres y maestros. Todos vosotros habéis sido seleccionados entre los derrotados de Or Mantell y Guindine para que prestéis un servicio singular. Chine Cal se detuvo frente a Burt Skider, quizá por casualidad, aunque el Jedi refirió pensar que parte de su verdadera naturaleza, un toque de fuerza, se filtraba a través del escudo mental que había levantado para proteger su identidad. Detrás del comandante, vistiendo una túnica gastada, caminaba el sacerdote que supervisó la selección de prisioneros en Guindine y la inmolación de miles de androides. Skider y los centenares de prisioneros desnudos reunidos en el orgánico recinto cavernoso de la nave fueron literalmente pegados en los lugares elegidos por cada uno mediante de pegotes de gelatina Blorras e inmovilizados con pinzas de criaturas vivientes. Skider
Tenía a su derecha un anciano, obviamente capturado en una campaña anterior, que parecía más joven gracias a los tratamientos cosméticos. A su izquierda, dos de la media docena de Ring, que también habían sido seleccionados para aquel servicio singular. A bordo de esa nave, Yuhan Bong, que desde el espacio parecía un racimo de uvas. Por todas partes se veían otros cautivos veteranos, unos macilentos, otros fortalecidos por las pruebas que habían superado, fueran las que fuesen. Seguro que habéis oído rumores de lo ocurrido en los mundos que conocéis como Dantoine y Thor y Obroa Sky, prosiguió Chinekal, avanzando de nuevo. Y seguro que habéis oído rumores sobre cómo tratan los Yuhan Bong a sus prisioneros. Puedo aseguraros que todo lo que habéis oído son solo mentiras y exageraciones. Solo intentamos enseñaros una verdad que os ha sido tristemente vetada desde que os alzasteis del barro primigenio. Al resistiros a ella, no nos dejáis más opción que inculcárosla a la fuerza. Si la hubierais aceptado, habríamos sido mucho más caritativos de lo que vuestra nueva república lo será nunca con vosotros. Debido a los pactos políticos y a otro tipo de alianzas, los distintos mundos no suelen tener la opción de aceptar o rechazar nuestra oferta de iluminación. La voz de unos pocos decide el destino de muchos. Pero en esta nave todos y cada uno de vosotros sois individuos y todos y cada uno de vosotros tendrá la oportunidad de decidir por sí mismo si nos rechaza o nos acepta. Vuestro destino está en vuestras propias manos. Flanqueado por guardias armados hasta los dientes y siempre seguido por el sacerdote, Chinekal se detuvo junto a la enorme estatua de una criatura que sólo podía haber surgido de algún bestiario Yuhan Bong. Su cuerpo parecía modelado a partir de un cerebro humano, pero mostraba dos grandes ojos y los que asemejaba una boca o unas fauces arrugadas. Brazos o tentáculos se extendían desde su base, algunos achavarrados, otros gráciles. No quiero que penséis en vosotros mismos como cautivos o esclavos, sino como colaboradores de una gran empresa, continuó el comandante. Servidme bien, poned vuestro corazón a la tarea y seréis recompensados en nuestras vidas. Si fracasáis a causa de vuestra debilidad, quizá pueda perdonaros, pero si intentáis sabotearnos, el castigo será rápido y despiadado. En cualquier caso, yo siempre seré recompensado por los dioses, aunque me vea obligado a buscar otros colaboradores. Skidder miró al hombre que se encontraba a su lado. ¿Cuánto hace que estás a bordo?, preguntó susurrando. He perdido la cuenta del tiempo, respondió el prisionero en voz igualmente baja. Un par de meses estándar, creo. Con un leve movimiento de mandíbula señaló al hombre enflaquecido de su derecha. Mi amigo y yo fuimos capturados en la rueda del jubileo de Ord Mantell. Nos absorbió una especie de gusano espacial. Primero nos llevaron a bordo de una nave de esclavos y por un tiempo creímos que iban a sacrificarnos arrojándonos a una estrella. Después nos trasladaron aquí. El hombre miró a Skidder a los ojos. ¿Y tú? Me capturaron en Guindine. ¿Soldado? Fuerzas terrestres indígenas. El hombre se giró ligeramente en dirección a Skidder. Pero no eres nativo de Guindine. Yo diría que eres del núcleo. ¿En qué te basas? Para empezar, por el peinado y por cómo te mueves. ¿Especialista en infiltración? ¿Agente de inteligencia? No. Esos no son los pies de un soldado de infantería, insistió, estudiándolo de arriba abajo. No he dicho que lo sea. Manejaba un explorador TTT. El hombre asintió con la cabeza. De acuerdo, tú mismo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Skidder. Roa. Mi amigo se llama Fasgo. ¿Y tú? Kane. ¿Tienes idea de a dónde nos dirigimos, Roa? No. ¿Y lo de ese servicio singular? Pronto lo sabrás, Kane, resopló Roa suavemente. Chinekal estaba hablando de nuevo. Ha llegado el momento de que veáis el objeto de nuestros esfuerzos. Por ahora, pensad en él como en una tarea inconclusa que ayudaréis a completar entre todos.
Tras él había un mamparo membranoso, al otro lado del cual Skidder estaba seguro se encontraba el núcleo de la nave. Cuando Chinekal se dio media vuelta, la membrana se abrió como el telón de un escenario. Aunque Skidder nunca había visto uno en persona, supo al momento que estaba contemplando el modelo viviente de la estatua que adornaba la sala, un coordinador bélico inmaduro, la grotesca criatura biogenética que los Yuuzhan llamaban Jan Mosk. Capítulo 6. Una fría llovizna oscurecía las florecientes copas de los árboles más altos de Yavin 4. Las empinadas escaleras de los antiguos templos que la Alianza Rebelde utilizó tantos años antes y que ahora eran terrenos de entrenamiento para los caballeros Jedi, se alzaban hasta la niebla para desaparecer en ella. Los Chuk-Klusk y Chitterwebs, normalmente estridente a esas horas de la mañana, se encaramaban sobre las ramas bajas de los árboles Masasi, esperando a que el cielo se despejase. Los lagartos cornudos y los roedores Stintaril permanecían inmóviles como estatuas. No podía verse ni al gigante gaseoso que era el sol Yavin, aunque ya impregnase a la niebla de un profundo color anaranjado. Luke Skywalker se empapaba en esa quietud en medio de una senda que ascendía serpenteante hasta el gran templo. La fuerza, habitualmente lúcida, parecía cubierta por la niebla y apenas le transmitía poco más que un susurro. Desde alguna parte del verdoso paisaje fantasmal le llegó el arrullo de un ventripájaro. Luke sabía que aquel melodioso sonido era producido por el pájaro para marcar su territorio y alejar a sus rivales. Escuchó con más atención y captó el sonido de otras criaturas que forrajeaban o cazaban en busca de comida. La fuerza decidía de esa forma que algunos sobrevivieran y otros murieran. La muerte en la naturaleza, sin un propósito malévolo, no tenía un lado oscuro. La serpiente de cristal buscando una presa no podía compararse con lo que había hecho el emperador durante su cruel reinado, ni con lo que hacían ahora los Yuuzhan Vong. Luke se había preguntado casi desde el principio de la invasión cómo sería la vida a los ojos y oídos de los Yuuzhan Vong. Contempló fijamente la niebla. Era como si alguien hubiera levantado un velo brumoso ante sus ojos. Le llegaron imágenes de insectos que se disfrazaban de hojas, ramitas y flores florecientes, de animales pequeños que se mimetizaban entre la variada basura del lecho del bosque. Camuflaje, pensó Luke. Engaño, sigilo, disimulo. Los Yuuzhan Vong estaban arrasando la galaxia como una de las impredecibles tormentas que azotaban Yavin 4. La fe que depositaban en sus dioses era como la de Palpatine, en el lado oscuro de la fuerza. Y aun así, pese a todo el mal que personificaban, no era Sith, no era emisarios del lado oscuro. La obediencia ciega proporcionaba una justificación hasta para sus actos más horrendos. No era su fe lo que les convertía en siervos del mal, sino su necesidad de imponer esa fe en los demás y destruir perversamente a todo lo que se interpusiera en su camino. No reconocían la luz o la oscuridad porque, en cierto sentido, existir era una ilusión para ellos. Al despreciar los valores intrínsecos de la vida, ésta sólo merecía ser vivida poniéndola al servicio de los dioses, y la recompensa por ese servicio sólo podía recogerse en la otra vida. Cuando Luke o cualquier otro Jedi intentaron captarlos mediante la fuerza, descubrieron que los Yuuzhan Vong solo transmitían vacío. Estaban desprovistos de la animada luminosidad que envolvía a todas las cosas vivas, y si la fuerza no fluía a través de ellos, ¿sería posible que no existiera en la galaxia en la que habían evolucionado? ¿Podía ser la fuerza algo específico en un lugar concreto, como si fuese una ocurrencia evolutiva única en el universo? ¿O acaso la fuerza se limitaba a estar ausente de los Yuuzhan Vong
Y de sus armas vivientes, claro, que eran poco más que extensiones de sí mismos. Con toda probabilidad, Mara había caído víctima de una de esas armas, una enfermedad propagada por los Yuhan Bog, y aunque su dominio de la fuerza había mantenido en jaque a la enfermedad cuando los otros sucumbían ante ella, Luke no estaba completamente seguro de que la fuerza hubiera sido decisiva en la batalla de Mara. No, cuando su reciente recuperación se debía a un antídoto proporcionado indirectamente por los Yuhan Bog. Engaño, sigilo, disimulo. A pesar de toda la curiosidad que sentía por los invasores, Luke comprendía que derrotarlos era algo imperativo. Si esa derrota no conllevaba al total exterminio de los Yuhan Bog, mucho mejor, ya que así obtendría respuesta a algunas de sus preguntas. Pero hasta entonces los Jedi estaban obligados a ayudar en la guerra que asolaba la galaxia. La forma de cumplir con el compromiso que tenían todo Jedi para con la paz y la justicia era un problema que todavía estaba asimilando. El críptico murmullo de la fuerza lo devolvió a la realidad. Se dio cuenta de que su visitante había dejado de hablar hacía rato y se giró para enfrentarlo. Lo siento, Talon, ¿qué decías? Talon Karrde sonrió débilmente, pero en lugar de seguir la conversación donde había quedado, acarició las puntas de su oscuro bigote y continuó observando al maestro Jedi con franco interés. ¿Sabes, Luke? A menudo me he preguntado cómo se me ve el universo a través de los ojos de un Jedi. Solía decirme a mí mismo que no erais muy diferentes a un sacerdote Kig o a un hitoriano que había oído la llamada, pero que en vez de venerar a Kig o a la naturaleza, adorabais a la fuerza, pero las comparaciones son odiosas. Veis cosas que los demás no vemos o no sabemos ver. Y esas cosas no son solo producto de una mentalidad cultivada por los Jedi para vivir en una realidad separada de la nuestra. Veis el corazón de la realidad, y esa es una habilidad que condiciona vuestros actos. Los ojos azules de Karrde chispearon. Te he visto tomar decisiones que yo no podía entender en aquel momento, pero que después resultaron ser correctas. Y lo mismo puedo decir de Mara. Y como alguien que siempre se ha enorgullecido de manejar información privilegiada, me preguntaba si tomabais esas decisiones basándoos en datos a los que yo no tenía acceso o si la fuerza os daba la habilidad de manipular la realidad según vuestras necesidades, según el dictado de vuestras visiones. Siento ese tipo de verdad en ti, pero no estoy seguro de que también pueda aplicarse a Mara. Karrde soltó una corta risita. Lamento no haberte conocido cuando eras joven y vivías en Tatooine, antes de convertirte en alguien que se lo piensa todo 2 veces antes de actuar. No digo que Mara no lo haga bien, pero la fuerza parece impulsarla a actuar de forma más intuitiva. Luke se quitó ceremoniosamente la capucha de su atuendo Jedi. Mara y yo somos distintos pero complementarios, como lo son Anakin y Jacen. La fuerza tiene diferentes aspectos y no todos los Jedi se centran en el mismo aspecto. Mis maestros me regañaban por mirar siempre hacia el futuro sin verlo realmente. ¿Tu padre podía ver el futuro?, preguntó Talon cuidadosamente. Mi padre no era el vidente, sino la lente. Luke permaneció en silencio por un momento. Después sonrió enigmáticamente. A propósito, si Mara hubiera sabido que venía a Yavin 4, habría propuesto su visita a Coruscant. ¿Más análisis? Al contrario, se niega a ser escaneada, examinada o evaluada por nadie. ¿Entonces está curada? ¿Funcionó ese elixir mágico que le dio solo? No era un elixir, eran lágrimas, y nadie se atreve a pronunciar la palabra cura, ni siquiera Mara. Le insté a que no tomase el antídoto hasta que pudiéramos estar seguros de que no era potencialmente peligroso, pero se negó. Insistió en correr ese riesgo. Talon asintió con la cabeza. Su intuición, pero ¿tú no estás convencido?
La sacerdotisa Yuhanbog, que pidió asilo político, era un arma enviada para asesinar a tantos Jedi como pudiera congregar cerca de ella, explicó Luke, sin dejar de mirar fijamente a la selva. El ser que viajaba con ella, Bergere, no era Yuhanbog, pero eso no significa que no sirviera a sus intereses. El elixir podría formar parte del plan, dijo Talon. Puede que los Yuhanbog quisieran que esa Bergere diera la impresión de estar de nuestra parte para que no dudáramos de la eficacia de la sustancia que le entregó a Han. Luke no dijo nada. Pero Mara ha mejorado. Está más sana de lo que lo ha estado en todo el año pasado, admitió Luke, y contenta, tanto como yo. Si empeora, si el efecto resulta ser solo temporal, los elementos de las lágrimas de Bergere no pueden ser reproducidos. Las reacciones químicas son tan confusas como todo lo que sabemos de los Yuhanbog. Solo podemos esperar que el efecto sea permanente. Sabes que haría lo que fuera para ayudar a Mara, apuntó Carde. Buscaré a Bergere y si hace falta le arrancaré más lágrimas. Gracias, Talon, respondió Luke sonriendo. Se lo diré a Mara de tu parte, aunque sospecho que ella lo sabe. Reemprendieron el camino hacia el gran templo. A un lado del sendero, una docena de jóvenes Jedi, entre los 4 y los 12 años de edad, observaban una demostración técnica del empleo de la fuerza a cargo de Tione y Cam Solusar. Luke hizo una pausa para observar cómo uno de los niños mayores, Tahiri, intentaba imitar las manipulaciones de Cam. Yavin 4 ha permanecido indetectable, pero los Yuhanbog están cerca, en Obroa Sky, y puede que nos veamos obligados a evacuar todo el mundo a un planeta más seguro. Me sorprende que todavía no hayan marcado a Yavin como objetivo. Estamos proyectando una ilusión, explicó Luke. Es algo que aprendí de los Falanasi. Los ojos de Talon se estrecharon ante la revelación. Por eso insististe en guiarme cuando entramos en el sistema de Yavin. Tus ojos hubieran contradicho lo que indicaban los instrumentos de la nave. Talon chasqueó la lengua y se rió. De dominar yo mínimamente esa técnica, habría tenido que dejar Mirk, donde los árboles formaban una barrera natural contra los escáneres. Sonrió ampliamente. Pero claro, ya lo sabes. Sí, admitió Luke sin mostrar ninguna expresión. Y a pesar de eso, el gran almirante Thrawn te encontró. Dado que el compromiso de los Jedi aumenta paralelamente al conflicto, pronto no seremos suficientes para mantener el espejismo y tendremos que enviar a los niños a otra parte. Si necesitas ayuda con ese problema, házmelo saber, ofreció Talon, sin dejar de contemplar a los niños. Lo haré. No habían dado ni 10 pasos cuando Carde preguntó, ¿es verdad que murió un Jedi en Guindine? ¿Te refieres a Burt Skidder? Precisó Luke. No estamos seguros de que haya muerto. Leia estuvo allí hasta el final e insiste en que Burt se quedó deliberadamente. ¿Dejó que lo capturasen? Quizá quería unirse a la resistencia de Guindine. No conozco a Skidder, pero he oído rumores, apuntó Carde, moviendo la cabeza. ¿Es la persona adecuada para ese trabajo? Es habilidoso. Ser hábil es importante, pero ¿es afortunado? Luke no contestó la pregunta. Ahora, como tantos de nosotros que han perdido amigos y familia, ansía venganza. Era amigo íntimo de Miko Reglia y de Daisara Kor. Bueno, no hay nada malo en dejarte motivar por la venganza si eso te permite obtener resultados. La expresión de Luke indicaba lo contrario. ¿Estás en contra? Digamos simplemente que no vemos el mundo desde la misma perspectiva. Siguieron caminando por encima del rumor procedente del río que fluía más allá del gran templo. Llegaron fuertes voces que debatían apasionadamente. Parece que hay división en nuestras filas, comentó Talon mientras se acercaban a la sala común del templo. Seguro que son Jacen y Anakin, complementándose entre sí, no hay duda.
Cuando Luke y Carde entraron en el amplio espacio débilmente iluminado, Jaina ya se había situado entre sus dos hermanos con los brazos extendidos. Un puñado de otros Jedi, incluido Kip Turron, Gunner, Raisot, Strin, Lubaka, Kent, Hanner y Zilral, los contemplaba con interés. Al descubrir a Luke, R2D2 empezó a dar pequeños botes, piando y trinando, apoyándose en una pata y luego en la otra. Solo estaban, discutiendo la invitación de Anakin para visitar la estación Centralia, explicó Jaina. Luke paseó una mirada a Jacen y a Anakin para volver al primero. Terminad la discusión. Jacen frunció el ceño encarándose con su hermano pequeño. Te lo diré una vez más y no pienso repetirlo. Centralia es esto. Asió la empuñadura del sable láser que colgaba de su cinturón, pero a una escala gigantesca. Suponiendo que la estación pueda volver a ser operativa, solo debería ser utilizada como defensa. Anakin resopló de cansancio. Y yo también te digo por última vez que estoy completamente de acuerdo. Entonces, mantente alejado de Corellia, replicó Jacen. No te involucres en el restablecimiento de Centralia o de los repulsores hiperespaciales. La primera vez eras un niño. Todos lo éramos. Anakin soltó un bufido. Olvidas que mis actos inconscientes acabaron desbaratando los planes de la triada para detonar otra estrella y aniquilando a todas y a cada una de las naves que los bakuranos enviaron contra ellos. Eso fue un acto defensivo. Fue tu manipulación del repulsor de Dral lo que impidió que se pudiera disparar Centralia. Manipulación, repitió Anakin burlonamente. Déjame preguntarte una cosa. ¿Estás en contra de que Jaina vuele con el escuadrón pícaro? Jacen miró a su hermana gemela, que se había tomado un permiso temporal del escuadrón al que se había unido 4 meses antes. En teoría no. ¿Estás en contra de que mamá y Tenelka vayan a Harpes? En principio no. ¿En principio no? La nueva república espera que el consorcio se involucre en la guerra. Si crees que el escuadrón pícaro o los japanos son armas, una extensión de eso, dijo Anakin, señalando el sable láser de Jacen, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que te piden hacer a Jaina o a mamá y lo que me piden a mí hacer en Corellia? Permitir y prometí que ayudaría a resucitar la estación. No dije nada de disparar su arma. Jacen emitió un sonido exasperado y se giró hacia Luke. ¿Qué opinas de esto, tío Luke? Luke cruzó los brazos. Como dije al Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, me opongo al restablecimiento de Centralia, porque su poder es demasiado incontrolable. Y ya sabéis que estuve en contra de los intentos de Daisara Kor para resucitar otro ojo de Palpatine. Pero si existe la más mínima posibilidad de que Centralia pueda utilizarse para defender Corellia, incluso para ahorrar el traslado de las flotas estacionadas en otros sistemas, estamos obligados a hacer todo cuanto podamos para que la estación vuelva a ser operativa. Jacen apretó los labios y volvió a mirar a su hermano. Está bien, Anakin, hazlo a tu manera, pero pienso ir contigo. Anakin se cogió de hombros. Me alegrará tenerte a mi lado. Terminada la discusión, los adolescentes se calmaron y todos formaron lentamente un círculo alrededor de Luke y Carde. Talon tiene una propuesta que haceros, anunció Luke. Todavía no me la ha contado, pero conociéndolo como lo conozco, seguro que será interesante. O al menos entretenida, susurró Kip Turron, provocando sonrisas en los demás. Carde se tomó la broma con calma. Estoy seguro de que sabéis que los Hutt han hecho un trato con los Yuuzhan Vong, y al decir trato lo digo literalmente, dado que los Hutt tan pronto se enrolan en una guerra como dan media vuelta ante el enemigo. Así que, a cambio de permitir que los Yuuzhan Vong entren en su sector del espacio, los Hutt han pedido y recibido algo a cambio. Para saber qué ha sido, solo había que seguir el rastro de la especia. Carde hizo una breve pausa.
Me he puesto a ello y no he visto indicios de que se interrumpiera el mercado de especia, salvo en 3 sistemas: Tina, Botabui y Corelia. Esperó a que los murmullos se calmasen para continuar. Los HAT no interrumpirán bruscamente las entregas a 3 sectores muy rentables a menos que tengan una buena razón para hacerlo. Y apostaría que esa razón es que los Yuhanbong han cumplido con su parte del trato, es decir, informarles de que esos sistemas serán el objetivo de una invasión inminente. El hecho de que nadie se haya apresurado a cubrir el hueco dejado por los HAT sugiere que estos han advertido a todos sus socios y subcontratistas de que eviten el espacio que rodea a Tina, Botabui y Corelia, pero si ni siquiera a eso nos da argumentos bastante sólidos ante la nueva república. Exigirán pruebas de que el vacío creado en torno a esos mundos no es únicamente el resultado de una especulación de los HAT sobre dónde pueden golpear los Yuhanbong. ¿Por qué no contactan los Han y les preguntan directamente?, preguntó Ket Hanner. Alto y de buena cuna, Hanner había sido coronel de las fuerzas de defensa antes de abandonar la vida militar para seguir el camino Jedi. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, dijo Carde. De hecho, la nueva república está intentándolo. Pero si alguien externo al estamento militar pudiera aportar una prueba irrefutable, Defensa tendría lo que necesita para poder coger a los Yuhanbong por sorpresa. ¿Por qué acude a nosotros?, se interesó String. Desde que se estableció el acuerdo de paz, usted ha actuado de enlace entre el remanente imperial y la nueva república. No nos necesita para llamar la atención del almirante Sof.